función de los colegios es juntar a los afines, y ustedes son afines de la ingeniería química y ambiental, entonces podemos trabajar mejor, porque si tenemos varios grupos divididos, no somos fuerza, pero si estamos juntos, somos fuerza. Como ustedes saben, tú sabes, Alex, el colegio tiene una directiva y el mes de junio la tenemos que renovar. Espero que podamos armar ya una lista con ustedes también, incluyéndoles, para que sean parte del directorio también con los ingenieros ambientales. Y bienvenidos, la verdad que bienvenidos, nos da mucho gusto que estén acá. El colegio les recibe con mucho cariño. Además que tenemos algunos beneficios que tiene el colegio, de tal manera que la afiliación al colegio no sea un gasto, sino más bien una inversión. Entonces hay varios convenios a nivel particular con clínicas, con spas, con hosterías, con agencia de viajes para que los beneficios de afiliarse se puedan ser partícipes con descuentos en esos sitios. Y tenemos las capacitaciones todos los martes, a lo cual están invitados todos los compañeros petroquímicos y seguro que vamos a poder ser más fuertes como colegio con la presencia de ustedes y ustedes también tener un espacio mayor dentro del accionar privado como público, como es de conocimiento de ustedes. La semana anterior se logró, digamos así, que el colegio pueda presentar un nombre para la gerencia de Petroecuador. Ustedes saben cómo es eso, pero bueno, hay que seguir enfrentando a los grupos que hay para poder poner compañeros nuestros que sean comprometidos con la profesión y con el país. Que sean limpios, de manos limpias, como somos los que hacemos parte del colegio. En el colegio hay una norma ética y tenemos que mantenerlo y que hay que respetarla. Tenemos un código, un grupo que es el comité de ética también. Si hay algún problema, estamos a las órdenes. Y bueno, y pueden contar con nosotros. Eso es, Alex y compañeros y compañeras. La verdad que les damos la bienvenida al Colegio de Ingenieros Químicos, Ambientales y Petroquímicos. Bienvenido, Alex. Yo quiero presentarles al compañero Lucas Ampudia. Él es vicepresidente del colegio. Y bueno, Lucas, te doy la palabra y va a ser la presentación de Alex. Alex, bienvenido, compañeros. Estás, estás muteado, Lucas. Muchas gracias. Ahora sí. ¿Está así? Ya. Muchísimas gracias, Luis. Para mí es un gusto poder también darles la bienvenida a los ingenieros petroquímicos. Es la primera vez que nos acompañan y espero que ya no sea la primera, sino que sea la primera de muchas. Bienvenidos a todos los compañeros. Es un gusto realmente para nosotros. Y esta noche vamos a tener la oportunidad de escuchar al ingeniero Alex Patricio Maza Beltrán. En su currículum dice que tiene un masterado de la Universidad Internacional de La Rioja en sistemas integrados de gestión de la prevención de riesgos laborales, la calidad, el medio ambiente y la responsabilidad social corporativa. Además, es capacitador independiente en plantas de tratamiento de aguas residuales y en la Escuela de Politécnica del Ejército, en la ESPE, estudió ingeniería en petroquímica, en la obtención y caracterización de precursores de catalizadores a partir de soluciones a base de plantanio, aluminio, hierro, níquel, procedentes de catalizadores agotados. Y tiene certificación en sistemas de gestión de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, además de gestión y mejora de la calidad en laboratorios basado en la ISO 17025 y es auditor interno ISO también. Entonces, el tema de esta noche vamos a ver sobre el tratamiento de aguas residuales y le damos la bienvenida entonces a Patricio. Bienvenido, Patricio. Hola, buenas noches con todos, especialmente con los miembros de la directiva. Para nosotros es un honor
poder ser parte de tan prestigiosa institución. Yo ya llevo varios meses, la verdad, con el ingeniero Luis, tratando de hacer este tipo de alianzas. He invitado a la mayoría de mis colegas, por no decir a todos, para que igual se unan a lo que es el Colegio de Ingenieros Químicos y Ambientales de Pichincha, que bueno, en el futuro obviamente ya lo vamos a cambiar a petroquímicos. De igual manera, agradecerles muchísimo por el interés. La verdad es que ha sido muy difícil para nosotros abrirnos camino en el campo de la petroquímica como tal. Como ustedes saben, pues básicamente en Ecuador no hay un departamento específico que sea para la petroquímica. Sí tenemos lo que es refinación y tratamiento de gas o crudo, pero como ustedes saben, incluso hasta lo que es la mezcla para la gasolina se importa. No tenemos lo que es tal vez una planta de urea, polímeros. Bueno, ustedes saben lo que es la petroquímica y la monstruosidad que abarca. Razón por la cual pues hemos empezado con mi compañero igual, el ingeniero Israel Moreano, y nuestra vicepresidenta, que bueno, espero que se haya unido. Y ha sido, como les digo, muy difícil, pero poco a poco creo que lo estamos logrando y el objetivo de esto es pues formar, como dijo el ingeniero Luis, fuerzas, unir fuerzas para sacar adelante, no como un bien tal vez personal, sino más bien el bien de todos en común, el bien de los ecuatorianos y en sí de la ingeniería. Eso como un preámbulo, quisiera agradecerles bastante y no sé si tal vez mi compañero Israel quiere tal vez dar unas palabras antes de empezar la conferencia. Muy buenas noches con todos. Les habla Israel Fabricio Mariano Kulki, también ingeniero en petroquímica. Es un honor para nosotros, todos los que conformamos esta carrera, poder relacionarnos con este colegio de ingenieros químicos y ambientales de Pichincha. Espero seamos de gran ayuda y seamos un complemento para futuros proyectos, ¿no? Que nos beneficien no solo a nosotros, sino a todo el país. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a todos entonces. Bueno, yo la verdad tengo un poco de experiencia en lo que es el tratamiento de aguas y también soy capacitador independiente avalado por la CETEC y el Ministerio del Trabajo. Razón por la cual le veía muy provechoso y también venidero para cada uno de ustedes impartir una conferencia acerca de lo que es el tratamiento de aguas residuales y asimismo hacerles la cordial invitación para el lanzamiento que vamos a hacer de un curso de 40 horas avaladas por el Ministerio del Trabajo y hoy ya avalado también por el Colegio de Ingenieros Químicos y Ambientales de Pichincha. Entonces, no sé si me ayudan con la diapositiva, por favor. Exacto. Muchas gracias. Sí, sí, sí. En pantalla completa, por favor. Muy amable. Sí, ahí se ve perfectamente. Ya. Listo. Dele, por favor, siguiente. Bien, para empezar con esto vamos a hacer un pequeño preámbulo acerca de lo que es la distribución del agua a nivel mundial. Básicamente, obviamente aquí vamos a tratar temas específicos y como me decían que el tiempo es aproximado de 45 a 1 hora, pues tratar de hacerlo lo más puntual posible. Sin embargo, como les digo, les hago la cordial invitación para el curso que estaremos lanzando sobre plantas de tratamiento de aguas residuales. Sí, de 40 horas y avalado por el Ministerio del Trabajo y el Colegio de Ingenieros Químicos y Ambientales de Pichincha. Como pequeño preámbulo, todos sabemos que obviamente el agua es un recurso natural que en la actualidad, pues lamentablemente no está siendo muy bien aprovechado. Aunque tenemos un mayor porcentaje a nivel, obviamente, global, solo el 2,5% es agua dulce. Es decir, que esa agua es la que nosotros, como seres humanos y animales o seres vivos, la podemos aprovechar.
El resto corresponde a lo que es agua salada o agua de mar, ¿sí? Entonces, razón por la cual básicamente nosotros tenemos que partir desde ahí, porque tenemos un cuerpo, ¿cierto?, que obviamente está en condiciones para consumo humano, pero por debidas cosas, como por ejemplo lo que es el uso doméstico, lo que es también el uso industrial o también el uso agropecuario, pues hace que el agua baje o pierda la calidad de la misma, razón por la cual aquí es donde nosotros vamos a empezar. Siguiente, por favor. Esos son también porcentajes actuales. Como pueden ver, gran mayoría se va a lo que es la destinación de la agricultura o principalmente el riego, ¿ya? Los demás lo podemos utilizar para lo que es el uso doméstico y lo que es la industria de energía. Aquí, bueno, en el 20% está lo que es para el uso industrial, por ejemplo, en lo que son torres de enfriamiento, también lo que son generadores de vapor, entre otros. ¿Ya? Como recurso hídrico también sabemos que se entiende como la cantidad de agua que circula por los ríos de una zona y las reservas acumuladas. Tengan en cuenta que el agua también obviamente actualmente se calcula un orden de 46.000 kilómetros cúbicos en lo que es recursos hídricos. Y eso es lo que tenemos a nivel mundial como disponibilidad. Uno de los datos también que tenemos que seguir nosotros aquí, basándonos en las normas del Ecuador, sería el Código Ecuatoriano de la Construcción, que nos emite las normas para el estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales, ¿ya? En donde nos dice que obviamente para poblaciones mayores de 1.000 habitantes. Siguiente, por favor. Entonces, miren, ¿cuál es el problema si sabemos que tenemos demasiada agua a nivel mundial? Sí, tenemos más agua de la que podemos consumir, pero el problema radica en 3 puntos importantes. Primero, no hay una distribución equitativa, es decir, que hay países aún, si usted no lo crea, en pleno año 2023, que no tiene acceso a agua potable, y en cambio en otras regiones que la tienen en grandes cantidades. Luego tiene la contaminación del agua. El agua igual, por distintas actividades, pues suele contaminarse y eso también produce la baja calidad del agua. Y finalmente, obviamente, los parámetros que el agua no tiene, como ustedes saben, cierto tipo de sales o metales, pues hacen que el agua sea de calidad sumamente baja. Siguiente, por favor. Bien, entre los 3 principales usos que les había mencionado está lo que es el urbano, doméstico o de abastecimiento, que es el que nosotros utilizamos para día a día, con lo que es, obviamente, lo que es cocina, asearnos, lavarnos los dientes, entre otras cosas. Siguiente, por favor. Bueno, pues ahí está el uso cotidiano, como les decía. Bueno, unos datos que podemos decir es que básicamente nosotros utilizamos el agua de una manera muy descuidada. Tengan en cuenta que nosotros deberíamos aproximadamente, bueno, por datos estadísticos se sabe que se utiliza aproximadamente 90 litros de agua para tomar una ducha. Una ducha aproximadamente 7 y 8 minutos. En lavar los dientes utilizamos 3 litros, ¿ya? En lo que es las cargas de ropa en la lavadora, pues aproximadamente en 10 kilogramos se utiliza 140 litros de agua. Y en lo que en la imagen anterior que teníamos, obviamente tenemos platos, o en la mayoría de ellos se utiliza un promedio de 90 litros de agua. Como ustedes pueden ver, son cantidades obviamente alarmantes, ¿ya? Siguiente, por favor. En lo que es industrial o agropecuario, acá lo que tenemos básicamente es que 75% es destinado para lo que es este tipo de actividades. A nivel mundial se considera un consumo total de agua del orden de 3.000 kilómetros cúbicos al año, ¿ya? Entonces, esos están repartidos en lo que genera esto, ¿sí? Y bueno, en otros usos también tenemos lo que es generación de energía eléctrica, lo que es también uso recreativo y estético, como ustedes saben ver a veces en parques, hospitales, piscinas. En lo que es extracción también de áridos, ahí también tenemos bastante uso de agua. En la industria hidrocarburífera también. Y me parece que también tenemos en lo que es la acuicultura. La acuicultura también obviamente utiliza bastante este recurso. Siguiente, por favor. Bueno, eso ya les había mencionado.
Bien, como etapas entonces del tratamiento de agua, una vez que hayamos hecho los antecedentes del por qué, obviamente vamos a realizar esto, tenemos 4 que son los principales. Primero está el pretratamiento, o también conocido como tratamiento preliminar. Luego tenemos el tratamiento primario, luego el tratamiento secundario y el tratamiento terciario. Claro que también hay un tratamiento que es en la última fase, pero esto ya es depende de la disposición que nosotros pongamos en el agua. ¿Sí? Siguiente, por favor. Antes de aquello, vamos a mencionar definiciones o dar parámetros para que ustedes lo tengan, porque vamos a utilizar bastante. Uno de los principales, o los más principales, son afluente, fluente, oxígeno disuelto y planta de tratamiento de aguas residuales, obviamente. Esto es muy importante, ¿no? Lo que es el afluente, ¿ya? Porque es el agua que llega o que ingresa a un cuerpo de agua receptor, ¿ya? Es decir, es el agua que nos va a llegar a nuestra planta. Como efluente, en cambio, es lo que sale, es decir, lo que se descarga ya luego de haber sido tratado, ¿sí? Oxígeno disuelto no es más que la concentración de oxígeno en el agua, y la planta de tratamiento de aguas residuales es el conjunto de obras y facilidades y procesos que nosotros vamos a implementar para mejorar esta agua o este afluente que ingresa, ¿sí? Siguiente, por favor. La carga contaminante también, obviamente, es, en cambio, la cantidad que tiene esta agua en la descarga de aguas residuales, ¿ya? Esa es la que va a venirnos a nosotros también. O sea, con cuánta cantidad de contaminante viene, porque recuerden que no todas las aguas o todo el cuerpo de agua que vamos a recibir va a tener las mismas características. Esto va a depender de muchos factores. Por ejemplo, ¿de qué tipo está proveniendo? Si es de tipo industrial, si es alcantarillado, si es de uso doméstico. Bueno, imagínense entonces, no van a tener las mismas condiciones. Y bueno, viene expresada en unidades de masa por unidad de tiempo. Como carga máxima permisible, en cambio, es el límite de carga de un parámetro en el que va a ser descargado. Es decir, esto, bueno, nos norma, o bien debajo las normas que nos da aquí el INE, que ustedes saben que es el Instituto Nacional Ecuatoriano de Normas. Como cuerpo receptor, ya lo había dicho, son los cuerpos que obviamente van a contener agua, ¿ya? Y es la que va a ser susceptible de recibir directa o indirectamente el vertido de aguas residuales. El oxígeno disuelto igual es la concentración de oxígeno en el agua. Ahora, los contaminantes presentes que vienen al agua son según su naturaleza y se dividen en 3: físicas, químicas y microbiológicas. A continuación vamos a ver cada una de ellas. Cabe tomar en cuenta que la mayoría de las características, sean físicas o químicas, o también microbiológicas, están relacionadas. Por ejemplo, miren, el color y el olor a veces pueden tener un tipo de relación, o el color, el sabor. La temperatura tiene que ver con la microbiología también. Hay diferentes tipos de microbiologías que básicamente sobreviven o incluso se reproducen en temperaturas. En lo que es color, siguiente, por favor. Bueno, aquí es un concepto obviamente muy amplio, se los dejo un poquito igual si gustan, pero como un dato, digamos, puntual, es que es uno de los parámetros organolépticos en el cual a nosotros nos va a decir qué cantidad o qué tipo de contaminantes ya pueden venir o están disueltas. Pero estas vienen disueltas en partículas obviamente en suspensión, ¿ya? Pero el color de mi agua es muy importante medirlo antes de obviamente someter al tratamiento que yo tenga, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente una agua que venga tal vez de algún pozo séptico o de una industria que utilice tal vez pigmentación como la fábrica de jeans, no va a tener las mismas cantidades o los mismos colores, como ustedes saben. Aquí también hay que mencionar dos cosas, que tenemos un color aparente y un color verdadero. El color verdadero es aquel que depende solamente del agua y las sustancias disueltas en ella, mientras que el aparente, en cambio, va a incluir también las partículas en suspensión, ¿ya? En el segundo caso es en donde son responsables de la turbidez del agua, que igual más adelante ya lo tocaremos. Características, miren, por ejemplo, en lo que refiere a color, ¿no? Estas son aguas residuales domésticas. Las aguas residuales domésticas tienen esa característica de que pueden tornarse, como ustedes ven, hay un color gris, marrón, o incluso también, bueno, en algunos casos ya se van haciendo un poquito más negras, se puede decir. ¿Sí? Ya. Siguiente, por favor.
Ahí, bueno, ya tenemos básicamente el agua doméstica, pero ya en color marrón. Esas son, en cambio, características del agua residuales industriales. Como pueden ver, obviamente el color cambió y esto va a depender, como les decía, del tipo de origen que éstas tengan, por así decir, ¿sí? Tenemos en este color medio violáceo, que obviamente se debe tratar de alguna pigmentación o de la industria textil. Siguiente, por favor. Miren ese color característico igual. Bueno, aquí también no se puede predecir básicamente de dónde viene solo con ver el color, ¿no? Que depende mucho también de las cantidades de metales pesados que puedan tener. Pero bueno, básicamente podemos ver cómo se descarga directamente, miren, aquí a esta pequeña quebrada. Siguiente, por favor. El olor también es una característica que nos va a decir si el agua es obviamente potable o consumible, ¿no es cierto? No creo que ustedes vayan a un charco como el que vemos aquí en pantalla y se atrevan a siquiera dar un sorbo de eso, porque obviamente les va a dar una infección intestinal brutal. Sí, aunque el olor mismo ya nos va avisando eso. Siguiente, por favor. Los sólidos también igual obviamente son importantes en lo que es las características del agua, ya que ese también nos va a decir qué cantidad de contaminación tiene o qué cantidad de sólidos disueltos tienen ellos. Miren aquí, bueno, obviamente más adelante lo tocaremos lo que es los tiempos de retención. Aquí miren, está decantando, pero se puede ver partículas finas, ¿sí? Y las más pesadas obviamente por acción de la gravedad, están yendo hacia abajo, mientras que otras, como se puede ver en la parte de arribita, todavía no se van. Es porque obviamente las partículas son muy finas y para eso necesitaremos procesos que ya lo veremos más adelante. Aquí, bueno, tenemos un proceso a la izquierda en donde el agua ya ha sido tratada y a la derecha cómo ingresó, ¿sí? Pues podemos ver la calidad, obviamente, a la que regresa. En la siguiente tenemos lo que es la temperatura, que obviamente también es una variable muy importante. ¿Sí? ¿Por qué desde este punto de vista? Porque dependiendo igual del carácter del origen de mis aguas, yo sabré si es que la temperatura eh, tiene cierto grado de elevación de la misma. Pero sabido es que la temperatura del agua residual suele ser un poquito más elevada. No en cantidades superiores o muy grandes, pero sí tiene tal vez 1 o 2 grados más. Las características químicas, entre las características químicas, como ustedes pueden ver, aquí tenemos todo lo que refiere a los constituyentes. Aquí se subdividen en dos, en orgánicos e inorgánicos. En lo que respecta a orgánicos, tenemos todo lo que puede venirnos, como por ejemplo carbohidratos, grasas animales, pesticidas, fenoles, proteínas, agentes textoactivos, detergentes. Entonces, miren aquí cómo se va formando igual. Bueno, este es de un detergente, ¿no? Que está aquí. El que está acá es pesticidas o fungicidas, me imagino, en industria agropecuaria, tal vez sí. Luego tenemos lo que son los constituyentes inorgánicos. ¿Me ayuda cambiando, por favor? Los inorgánicos, en cambio, eso tiene que ver con características más definidas, como por ejemplo la alcalinidad, los cloruros, metales pesados, contenido de nitrógeno, fósforo, azufre y, claro que sí, y desde luego el pH. Aquí tenemos una escala del pH, como todos lo sabemos, y tenemos básicamente el agua usualmente se encuentra en la mitad, sí, bueno, un poquito puede ser ácida o un poquito alcalina, ¿no? Eso dependerá. Pero teniendo en cuenta que el pH es un factor importante, al menos para lo que es la vida de cierto tipo de seres vivos. Ya. Y como características químicas también tenemos lo que son los gases. Hay aguas que tienen cierto tipo de gases como el sulfuro de hidrógeno, el metano y baja cantidad de oxígeno. Cuando tenemos el sulfuro de hidrógeno, ese olor es muy conocido, como ustedes saben. Es el típico olor a huevo podrido, ¿sí? Luego, bueno, el metano también viene asociado porque tal vez estuvo con una mezcla de hidrocarburos o alguna fuente de gas específicamente.
Y la cantidad baja de oxígeno se debe a que obviamente no hay procesos en la cual hay demasiada vegetación, algas tal vez, posiblemente. ¿Sí? Ahí tenemos otra representación, de igual de una alcantarilla, puede ser la mezcla de los gases porque se están acumulando y se están putrefactando. Aquí tenemos las microbiológicas, como ustedes saben, igual el agua nos viene ya, si es que obviamente no ha sido tratada para el consumo humano, nos va a venir con cierto tipo de agentes. Agentes que pueden ser obviamente bactericidas, tenemos acá lo que son protistas, bacterias o incluso virus. Y otro tipo de contaminante que ya son contaminantes específicos, aquí tenemos lo que es la eutrofización, que no es más que la acumulación de materia orgánica, o, bueno, aquí como pueden ver, la formación de algas, lo que obviamente no permite una adecuada oxigenación en el fondo o en el cuerpo de agua que yo tenga. Razón por la cual hace que la vida ahí no sea posible. Bueno, de algunos, obviamente, peces de ahí, otros insectos sí lo pueden. ¿Sí? Siguiente, por favor. Más representaciones de la eutrofización en pequeños lagos estancados. Usualmente esto lo han de ver en pequeños lagos estancados o lagunas, ¿sí? Que tal vez no tiene un riachuelo o un cuerpo de agua que esté en constante flujo o caudal, razón por la cual se va estancando y hace que se formen estas pequeñas, son como natas, ¿no? Unas natitas pequeñas que se forman ahí. Contaminantes específicos, por ejemplo, también lo que es hidrocarburos, cuando lamentablemente ha sucedido un derrame o una especie de una ruptura de algún poliducto, lo que causa es esto, ¿no? Que exista un índice altísimo de contaminación y la remoción de este es muy difícil, aunque en la actualidad ya existen algunos agentes químicos que nos ayudan a remover este tipo de contaminantes con mayor eficiencia y rapidez, más que todo, ¿ya? Entonces, luego de eso, ¿qué entendemos por agua residual? Como concepto básico es que es la composición variada proveniente de un uso doméstico, industrial, comercial o cualquier tipo en donde haya intervenido la actividad humana y, ¿por qué no?, también la actividad animal, ¿sí? Y con el pasar del tiempo o de los procesos va sufriendo o va bajando la calidad de la misma, ¿ya? Recuerden que las aguas residuales van a tener cierto tipo de contaminantes, ¿ya? Aparte de los que dijimos, o combinados incluso. Imagínense lo que sería el agua de un desecho de hospital, ¿sí? Siguiente. Bueno, la clasificación de las aguas residuales. Como yo les decía, igual, de esta manera tenemos tres tipos. Domésticas, industriales y aguas pluviales. Siguiente, por favor. En las residuales también tenemos lo que obviamente, en las domésticas, perdón, lo que son las correnterías. Ya, aquí obviamente va a ser generada, como ya les dije, por el uso diario o el diario vivir de nosotros. Todo lo que es aseo, utensilios, lavar la ropa, entre otros. Las industriales, igual ya lo dijimos, que incluso tienen más contaminantes por los metales pesados y o colorantes que tengan los mismos. Las correnterías de aguas pluviales, en cambio, son aquellas las que nosotros vemos en los famosos alcantarillados. Es la que proviene igual de lo que es la mezcla en sí de las lluvias, pero también puede ser, es que hay sistemas de alcantarillado que a veces son interconectados. En otros países tienen, en cambio, diferentes tuberías, ¿ya? Entonces, por eso también se le considera de esta manera. Siguiente, por favor. Ya, eso es igual ya. Ya. Hay que tener en cuenta también los efectos de los vertidos de las aguas residuales que nosotros vamos a dar. Se considera de dos tipos, ¿no? Vertidos directos e indirectos. En el que es el vertido directo, básicamente la emisión de los contaminantes van a lo que es el dominio público, es decir, a lo que es el alcantarillado. ¿Ya? Y obviamente se hace una descarga directa, si es que no ha sido obviamente pretratado o precolado, a lo que son los cuerpos de agua. En los indirectos, en cambio, tenemos que son aquellas que se descargan o que son
transportados a través de azar. Aquí hay un mensaje, disculpe. Ya. Perdón. Ya. Cuando las aguas tratadas o aguas residuales no son tratadas, básicamente lo que se provoca es una gran contaminación al medio ambiente. Hay personas que solo piensan que tal vez el agua dicen que se va en el río, en la quebrada, de la quebrada al mar y ya. Pero no es así. Recuerden que el agua también puede filtrarse. Entonces, una vez que se filtra, puede contaminar incluso el agua cruda o virgen que se le conoce, porque ha podido obviamente penetrar lo que son las rocas. Y eso hace que obviamente también se vaya eliminando o contaminando a través de estos acuíferos, ¿sí? Entonces, por eso también ya han haber escuchado que la calidad del agua de hoy en día ya no es la misma, ¿sí? Pero es debido a estos factores, ¿verdad? Siguiente. Bueno, por lo tanto, pues aquí nosotros tenemos que saber que toda agua residual que haya sido obviamente usada en diferentes procesos que ya mencionamos tiene que ser tratada o por lo menos haber sido analizada, ¿sí? Hay mucha gente que a veces esto no lo cree, digamos, de manera directa, sino que piensan que en los ríos o como ya no me pertenece a mí, ya no es mi problema. Pero no es así, pues recuerden que obviamente el agua sigue su curso y es un líquido natural para combatir. Siguiente. Me están saliendo unos mensajes, disculpe, le borro nomás, creo que son de admisión. Ah, ya. Sí, son de admisión, Alex. Ah, ya, listo. Ya. Entonces, vamos a ir, por favor, con las etapas, por favor. La primera que vamos a topar es el pretratamiento. En lo que es el pretratamiento tenemos que conocer los procesos físicos, químicos y biológicos. Entre los procesos físicos que nosotros vamos a hacer, lo primerito que tenemos que hacer en nuestro cuerpo que nos va a llegar es la remoción del material. ¿Cómo lo vamos a lograr esto? Bueno, pues dependiendo igual del caudal o el volumen que tengamos, instalaremos la necesidad de rejillas, trituradores, sedimentadores, cribas o incluso también un decantador. ¿Ya? En lo que son procesos químicos, no es necesario o no va a ser, digamos, con la colocación de rejillas o lo que había yo especificado, que algunos contaminantes ya se quedan ahí. Vamos a necesitar de agentes químicos para que nos ayuden a eliminar o a convertir ese tipo de contaminantes por procesos químicos como la precipitación, absorción y desinfección. ¿Sí? Aunque bueno, también van a ser combinados, ¿no? Porque hay procesos físicos que se combinan con los químicos, pero bueno, eso va a ser referente al grado o al cuerpo de agua que yo tenga. En los procesos biológicos, en cambio, aquí vamos a llevar a cabo lo que es la actividad biológica de los microorganismos que estén presentes, ¿ya? Y finalmente también lo que es obviamente la nitrificación o la eliminación del fósforo y asimismo la producción de gases. Cuando yo quiero hacer ¿cómo elijo yo? O básicamente, ¿cómo sé cuál es mi mejor parámetro para yo elegir lo que es el tratamiento de aguas? ¿Cómo lo sé? Bueno, esto obviamente va a afectar o va a ser por varios factores. Uno de los principales son, obviamente, la ubicación. ¿En dónde va a estar mi planta de tratamiento de aguas residuales? ¿Qué tan accesible es? ¿Qué tan fácil va a ser llegar a ella? Su construcción, obviamente. Los costos igual, ¿cierto? Va a depender para cuántas personas va a ser o para qué población, qué cantidad de agua va a recibir. Y también, como no, el personal que lo va a operar. Necesitaré personal local, personal externo, cuántos profesionales serán, ¿ya? Entonces, bueno, entre otros, ¿no? Porque los factores o los criterios de selección son muchísimos. Entonces aquí tenemos lo que es ya el pretratamiento. Como les decía, es en donde vamos a remover los sólidos que se encuentran en el río. Ustedes no saben, no sé si han tenido la oportunidad de ver cuando una quebrada o una vertiente suele tener muchísimos sólidos, como por ejemplo, uno se asombra, ¿no? Porque tiene lo que es llantas, animales muertos, artefactos, en sí, o sea, la remoción de este lado aquí es muy importante. No podemos, obviamente,
receptar el agua tal y como viene, sino que tenemos que primero hacer esa pequeña remoción. Luego es importante también medir y regular el caudal del agua que llega a la planta, ya que en algunos casos, si el caudal es demasiado alto, podemos sobrecargar o también podemos desbordar esta planta. Una vez que ya hayamos extraído los sólidos que se encuentran en nuestro cuerpo de agua, sean estos grandes, pequeños o también en forma de partículas como la arena, es importante seguir con el siguiente punto. Vamos a empezar con lo que es el desbaste. En el desbaste, como ustedes pueden ver, miren aquí tenemos diferentes tipos de rejillas. Como les digo, esto va a ser a criterio del caudal que yo reciba. Como en la parte izquierda pueden ver que aquí yo tengo demasiada presencia de materia sólida grande. ¿Sí? Entonces, obviamente, la separación de las rejillas serán un poquito... En primer lugar, las rejillas deberán ser más gruesas. Y en segundo, la separación deberá tener un cierto grado para que me permita el paso de otros sólidos, que bueno, eso lo haremos más adelante con un desarenador. En el lado derecho, en cambio, podemos ver que aquí el agua vuelta ya no tiene, pues, grandes cantidades de sólidos, y por lo tanto, pues, el paso es un poco más alivianado. Antes de eso, bueno, aquí no se puede apreciar, pero en la derecha sí. Pueden ver cómo aquí el caudal no está tan apresurado, por así decirlo, sino que se tiene un caudal ya suave y controlado. Eso lo vamos a controlar también con lo que es unos canales. Hay diferentes tipos, igual acá, de rejillas o de tamices. Como pueden ver, el de la parte izquierda ya es un poquito más automatizado porque tiene como una especie de compuerta, ¿sí? Y esta, bueno, también puede ser de dos tipos, manual o automática. La manual, obviamente, vamos a tener una persona, un operario que nos ayuda ahí cuando ya vea que esto está a punto de llenarse, o nunca hay que esperar que se sature, obviamente. Y en la parte derecha, en cambio, estos son de manera de limpieza manual. Como pueden ver, el canal viene aquí, ingresa el cuerpo de agua, aquí tengo mi separación, ¿sí? Y el agua continúa su flujo, hechos en lo que es hormigón armado, ¿ya? Pero sí hay algunos también que son hechos en metal, en acero inoxidable, me parece acá. Bueno, miren, aquí también tenemos otra representación. Hay diferentes presentaciones de lo que son el cribado o las rejillas o los tramices. En este cambio tenemos aquí, miren cómo llegan las partículas, me parece que son piedras, ¿sí? Se retienen estas en la malla que tenemos aquí en la separación, luego pasa al siguiente canal de aquí. Esta es una canasta removible, ¿no? Cuando igual los sólidos han pasado demasiado tiempo. Y luego acá en el segundo orificio ya tenemos el paso de mi agua sin este material en particular. Ya. Aquí tenemos estas rejillas, o mejor dicho, tamices, que se les conoce como tamices estáticos. Separación son también estaciones. Este equipo se instala como pretratamiento de aguas industriales con una separación de 0,5 a 1 milímetro, ¿ya? Y son utilizadas bastantísimo en lo que son papeleras, textiles, industria de la curtiembre, lavaderos, me parece que también son en la industria láctea, y las que también hacen conservas, ¿ya? Listo. Bueno, aquí tenemos otras presentaciones, pero como pueden ver también tenemos lo que es aquí, este en particular, que no es más que una especie de malla, ¿sí? Horizontal y vertical, en este caso de acá. Y este es un punto o una vista lateral. La tenemos en la parte de acá, cómo ingresa el agua por la tamiz, un cierto grado de inclinación. Y aquí, por proceso de igual de la gravedad, se va quedando los sólidos poco a poco y después deberán ser removidos. Bueno, en este caso me parece que el material, como pueden ver ustedes allí, es en el lado izquierdo, ¿no? Obviamente teníamos material de acero inoxidable. Por obvias razones no se lo puede tener en lo que es en metal, es muy corrosivo y con el pasar del tiempo pues nos va a tener más problemas que soluciones. Aquí también hay otra presentación. Este es, en cambio, un tambor, ¿sí? Un tambor giratorio, en el cual
aquí básicamente lo que hace es el ingreso del agua. Bueno, este puede haber de dos tipos, lo que es automático o también manual. En caso de un automático, pues tenemos el acople de un motor que se encarga de dar el giro conforme va pasando mi caudal de agua y se va también reteniendo en las rejillas o tamices que ya tengo ahí, en las mallas. ¿Sí? Ya. Siguiente, por favor. Bueno, esto es un poquito más de conocimiento. Miren, acá tenemos lo que es la limpieza. Se lo hace de manera manual o automatizada. Igual, eso repercute más en costos, la verdad. Siguiente, por favor. Pues igual, básicamente aquí tenemos cómo ingresa el flujo y acá cómo es removido. Acá obviamente tenemos o necesitamos de un operador que lo está haciendo cada cierto tiempo, dependiendo del cuerpo de agua que tengamos al ingreso. Otra manera de tener una criba también configurada, cuando tal vez mi caudal ya tiene mayor volumen. Sí, podemos ver que aquí tenemos una especie de caudal. Bueno, ese puede ser también un desarenador que me ayuda a mí a aliviar, en primer lugar, lo que es el caudal y en segundo, a que las partículas sólidas se queden en lo que es la parte de abajo. Y con ayuda de unas rejillas ya no permitiría el paso, si tal vez no se pudo atrapar en el anterior. Diferentes tipos de configuración de desaneradores, como pueden ver ustedes. Aquí, bueno, es que tal vez el caudal es mayor, se va a pasear nomás para evitar que se desborde. En el lado derecho tenemos en cambio ya desarenadores que tienen tal vez aquí, miren, hay una tubería en la cual nosotros vamos a hacer un burbujeo. Eso también obviamente me permite a mí separar con mayor rapidez o eficiencia, mejor dicho, lo que son los sólidos. Y aquí también se incluye lo que son las grasas, como ustedes pueden ver. Bueno, el desarenador básicamente lo que hace es eso, ¿no? Separar la arena de las otras materias presentes en el agua, ¿sí? Y bueno, dependiendo igual del tipo que yo tenga, lo haré con mayor índice de tiempo, entonces tal vez al día, aunque no lo creo, tal vez sería quincenalmente, dependiendo de la cantidad de sólido que yo tenga, ¿sí? Y es la cantidad de materia orgánica que también tenga ahí. Una diferente configuración es la misma, me parece, por favor. Sí. Aquí podemos ver, en cambio, ya cuando está limpio o ha sido ya evacuado el agua, para que puedan ver aquí cómo, en cambio, está una tubería por la cual se le va a introducir lo que es burbujeo, es decir, aire, ¿no es cierto? ¿Sí? Nótese que aquí tiene, obviamente, una inclinación, ¿ya? Aquí, bueno, ya obviamente, en cambio, cuando ya ha ingresado el cuerpo de agua, y aquí podemos ver cómo ya está haciendo, o se están formando, miren, pequeñas natas, que eso también es importante para poder separar, porque a veces se sabe mezclar con lo que son hidrocarburos o grasas. Entonces, en ese caso, se lo hace también una remoción. Esta puede ser de manera manual o puede ser también de manera automática. ¿Ya? Problemas y acciones correctivas en el cribado. Bueno, aquí miren, es importante esta manera de resumen porque tenemos el problema, el indicador, la causa probable y la solución. Por ejemplo, miren, si tenemos el problema de olores repugnantes, es decir, olores muy fuertes, es porque tal vez hay acumulación de basura o de material orgánico en mi rejilla, es decir, que está muy grande ese sólido y por lo tanto se está quedando mucho tiempo ahí. La causa probablemente es falta de limpieza o los tiempos de limpieza que no han sido los adecuados. La solución obviamente va a ser retirar o limpiar rápidamente lo que es mi malla. ¿Sí? El atascamiento obviamente va a ser porque tal vez al inicio no se creía que ese cuerpo de agua iba a obtener cierto tipo de sólidos tan grandes, pero con el tiempo tal vez lo que hizo fue cargarlo, sobrecargar. ¿Sí? En lo que es en cambio las rejillas de limpieza automática, a manera igual de resumen, les podría decir que muchas de las veces estos mecanismos se dañan por lo que son la falta de mantenimiento a los equipos, es decir, a los motores o a los compresores, o a veces también por falla eléctrica. Sí, con el pasar del tiempo, pues básicamente lo que hace es que el equipo ya no tenga la misma eficiencia. Y por qué no también, obviamente, sí van a necesitar limpieza, obviamente, sí.
Listo. Este también, bueno, este es el mecanismo de atascados, en cambio. Aquí tiene que ver cuando tal vez un sólido tal vez es demasiado fuerte, aquí vamos a tener que usar en cambio lo que es una trituración. Pero eso ya depende igual del tipo de planta que yo tenga. La trituración va a ser esto, que el material que ingresa se haga más pequeño y por ende ya pueda pasar por esas rejillas para luego ser obviamente decantado. En los tambores giratorios, pues los problemas que más se tienen también son del carácter mecánico y también por la falta de limpieza de cada uno de ellos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, miren, dice el motor quemado, entonces eso obviamente es ya falla que sale de nuestras manos, ¿sí? Y también obviamente la falta o la poca energía eléctrica que se recibe. Es igual lo mismo, por favor. Una vez que nosotros ya tengamos lo que es la adecuación de mi caudal, de mi volumen, voy a proceder a lo que es mi tratamiento primario. En lo que es el tratamiento primario tengo lo que son el uso de operaciones físicas para la reducción de sólidos sedimentables. ¿Sí? Aquí, miren, vamos a tener lo que es, luego del cribado, del desarenado, de la sedimentación, vamos a empezar por lo siguiente. Ya, siguiente, por favor. Vamos a utilizar el fenómeno físico de sedimentación, que no es más que separación del sólido, de mi fluido, de mi líquido, para que se vaya o se suspenda al fondo de mi líquido, de mi cuerpo de agua. Esto obviamente se lo hace por acción de la gravedad. Siguiente. Bueno, el objetivo básicamente de esto es obviamente la remoción del sólido, ¿no es cierto? Ya sea de carácter orgánico e inorgánico, ¿ya? En este caso, obviamente, vamos a también tener en cuenta que se realiza en su interior como proceso séptico, ¿ya? Porque aquí vamos a estabilizar nosotros nuestra materia orgánica, ¿ya? Eso vamos a utilizar en el siguiente proceso, también es muy importante tener en cuenta eso. Aquí hay tipos de clarificadores que nosotros vamos a tener, pero antes de llegar a eso les quisiera dar un concepto igual de cómo tengo que yo aprender a identificar lo que es en la etapa de sedimentación. En la etapa de sedimentación tengo 4 tipos, ¿ya? La sedimentación del tipo 1, del tipo 2, del tipo 3 y del tipo 4. También ya se le conoce como región de compresión. En cada una de ellas vamos a tener partículas diferentes, obviamente, ¿ya? Y en la parte superior yo tengo lo que es en cambio ya el agua clarificada. En este caso, miren, es un tanque de sedimentación primaria o también conocido como clarificador. Aquí tenemos las partes más importantes, obviamente. Más adelante también les presentaré una fotito. Siguiente, por favor. Bueno, ese ya es un clarificador. No, sigue nomás. Sí, se me vio la fotito. Igual aquí, bueno, ya está, miren, vamos a ver lo que es la entrada del agua, por la parte de acá abajo. ¿Cómo sale por aquí? Esto, bueno, va a ser un aireador, ¿sí? Va a ser accionado igual por un motor. Y hay diferentes configuraciones también. Más adelante igual les indicaré cómo sale en el burbujeo. Y miren aquí, en cambio, cómo por la acción de la gravedad, obviamente los lodos o los fangos se ven en la parte de abajo, ¿ya? Cuando yo opero de manera eficiente mi sedimentación, típicamente puedo remover de un 90% de sólidos a... Eso sería lo mejor. Y entre lo más bajo sería del 40 al 60% de los sólidos, ¿ya? Yo obtendré una demanda bioquímica de oxígeno del 20 al 40%. Siguiente, por favor. Las ventajas. Bueno, miren, hay clarificadores rectangulares y también clarificadores circulares. Las de los rectangulares, básicamente aquí tenemos que es para el uso en grandes plantas, ¿sí? Plantas que tienen grandes superficies, ¿ya? Su costo también de construcción es sumamente bajo comparado a otro tipo de configuraciones que requieren o se necesita de mayor tiempo de asentamiento, ¿ya? Y un mantenimiento constante, porque el otro que vimos nosotros es de forma rotativa, ¿sí? Sígueme, por favor. Yo, ahí, ¿qué pasó? Bueno, aquí en cambio es el clarificador circular, parece que se me olvidó la imagen, pero en cambio las ventajas de este, y es el más utilizado, la verdad,
porque aquí nosotros lo que tenemos es que mi tiempo de retención es menor al que yo tengo en un rectangular. Tengo mejores efectos de filtración. El mantenimiento sí lo tengo que realizar, pero es en menos tiempo o en periodos más cortos. Y obviamente se utilizan los 3 tipos de tratamiento, porque también en el tratamiento secundario lo puedo tener. Las ventajas es que obviamente es susceptible al viento, como ver aquí, como ya vimos hace unos segundos, esto gira, ¿no es cierto? Da una vuelta y puede ser susceptible al viento, ¿ya? Y aquí hay una alta pérdida de flujo debido a cuando yo estoy haciendo el burbujeo por compresión. También tenemos una pequeña desventaja. Bueno, aquí hay otra configuración del mismo clarificador, miren, rectangular y circular. Básicamente aquí el circular lo tenemos de 2 tipos, cuando yo tengo por alimentación central y cuando tengo por alimentación periférica, es decir, por los lados, ¿sí? Bueno, vamos a topar aquí el tema de la coagulación, porque obviamente yo necesito, en este caso, agrupar mis partículas. Estas partículas obviamente necesito que sean finas, ¿ya? Y aquí voy a hacer uso de agentes químicos como por ejemplo el sulfato de aluminio o el cloruro de hierro. Y otros polímeros como por ejemplo, no está aquí me parece. Bueno, puede ser el policloruro de aluminio, sulfato férrico, sulfato ferroso, alginatos, poliacrilamidas y me parece que también tengo el aluminato sódico, entre otros, porque tenemos bastantes. Siguiente, por favor. Bueno, antes de pasar a eso, hay que también recordar que yo los sedimentadores puedo dividirse en función de las direcciones relativas. Tengo flujo horizontal, vertical y lamelar. El horizontal no es más que el sedimento se va desplazando perpendicularmente a la dirección del flujo de agua. El vertical, en cambio, es cuando se desplaza en paralelo y en contracorriente al flujo de agua. Y el lamelar es cuando yo tengo el flujo vertical, ¿sí? En el cual se sumergen unas planchas o unas lamelas y van paralelas a mi flujo de agua. Y estas actúan como si la superficie del sedimentador ya se hubiera ampliado, ¿ya? Y con eso, ¿qué es lo que hago yo? Aumento la eficiencia de la carga hidráulica, o conocido también como CH. En lo que es me parece que, bueno, ya se fue más adelante lo que es la circulación. Bueno, la rotación, en cambio, aquí básicamente lo que yo tengo es la descripción cita de este proceso de asentamiento en reversa. Es decir, cuando yo empiezo a hacer el burbujeo por la parte de abajo, empiezo a que las partículas más finas se vayan hacia la parte de arriba. Es una especie de ayuda, ¿no? Y esto obviamente me ayuda a remover con mayor facilidad en los siguientes procesos, ya sea grasa, ya sea espuma o ya sea tal vez algún sólido que no estaba en la parte de abajo, sino que le ayuda también eso, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, la separación obviamente va a ser por gravedad o gracias al efecto de la gravedad. Esto es importantísimo porque nos ayuda o nos ahorra lo que son costos. Siguiente, por favor. La evacuación de lodos. En este caso, la evacuación de lodos es muy importante. Bueno, este es un tema muy aparte, lo que es el tratamiento de lodos también en aguas residuales, porque es un tema, en primer lugar, muy amplio, ¿sí? En segundo, se necesita de un análisis o mayor tiempo para la explicación del mismo. Pero aquí, a manera de resumen, tenemos nosotros un colector mecánico cuando se va al fondo de mi clarificador y lo que hago es sacarlo por medio de bombas, ¿sí? Siguiente, por favor. Miren aquí, bueno, es una representación gráfica rápidamente igual. Como les digo, aquí es la alimentación de mi agua que tenía sólidos. Luego, obviamente, aquí es el paso cuando va al desagüe y son 2 tipos de configuraciones, la rectangular y la circular. La recogida de lodos es, como pueden ver aquí, miren, en la parte inferior ya tengo lo que son los sólidos y en la parte de acá también, miren, tengo un barrido mecánico. Este sería de forma manual y este sería de manera automática, por succión. Una succión de una bomba colocar. Ya partiendo, yéndonos un poquito más al tratamiento secundario, acá tenemos lo que es ya el empleo de procesos biológicos o químicos. ¿Esto para qué lo debo hacer? Es para reducir los compuestos orgánicos biodegradables y sólidos suspendidos, ¿sí? Listo. Obviamente, como está predecido del tratamiento primario, yo tengo que realizar la siguiente desinfección.
Aquí yo voy a hacer uso también de lo que es ya un análisis para lo que es el tratamiento final y voy a hacer lo que es también la desinfección para que ya por fin. Obviamente voy a tener tres tipos o principios del tratamiento. Voy a tener tratamientos aerobio, anaerobio y otros sistemas de tratamiento, como natural puede ser, ¿sí? El objetivo aquí del tratamiento biológico es eliminar los contaminantes del agua mediante el uso de microorganismos. Bueno, en la mayoría de casos, la materia orgánica soluble e insoluble, así como el de nitrógeno, son eliminados eficientemente por la acción biológica. Pero el fósforo está inmiscuido ahí. Y el fósforo se puede eliminar biológicamente, aunque en este proceso todavía no se implementaron las estaciones depuradoras como en las anteriores que vimos. Siguiente. Aquí básicamente lo que tenemos, miren, es importante que el 40 al 60% de los sólidos ya han sido removidos. Y el proceso de tratamiento secundario se vuelve más aún eficiente, logrando incluso hasta el 90% de la remoción de estos contaminantes. ¿Sí? Esto también dependerá del tipo de bacterias o microorganismos que yo tenga. Como ustedes saben, en la clasificación de microorganismos tenemos por procariotas, eucariotas, y a su vez ellas se subdividen en grupos más altos, ¿sí? Bueno, ahí van a ser presencia de hongos, algas, protozoos y el metabolismo de cada uno de ellos. Aparte de eso, yo tengo que identificar si tengo microorganismos heterótrofos, autótrofos, facultativos y metabolismos microbianos. Siguiente, por favor. Criterios de biodegradabilidad. Esto me sirve bastante a mí para saber si el agua es o no es biodegradable. Desde el punto de vista del tratamiento. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una escala y esto se lo hace con la relación de la demanda bioquímica de oxígeno, ¿sí? Y tenemos, bueno, los siguientes rangos, como pueden ver, cuando el agua alcanza un índice mayor a 0,8 es biodegradable o muy biodegradable, pero cuando tiene valores menores a 0,3 no es biodegradable. Eso por una parte de este autor, porque si seguimos en la siguiente diapositiva vamos a ver que en cambio tenemos otro tipo de relaciones. Siguiente, por favor. Miren aquí, en cambio, este autor lo que nos dice lo siguiente, que cuando el rango es mayor que 0,4, el agua es biodegradable. Y cuando es menor a 0,2, no es nada biodegradable o muy poco biodegradable. Entonces, esto dependerá igual, en primer lugar, del índice de contaminación que tengamos en nuestro cuerpo de agua. Siguiente, por favor. Como les decía, estos métodos de tratamiento se van a dividir en dos, en aerobio y anaerobio. El proceso aerobio, básicamente lo que aquí tenemos es la presencia de bacterias y que van a ayudar a eliminar o a disminuir la carga de los contaminantes. ¿Sí? ¿Cómo lo logro eso yo? Bueno, pues, obviamente a través de distintos tipos, como por ejemplo reacciones químicas o la materia orgánica contaminante. Podemos clasificar en tres subprocesos, a su vez, procesos de lodos activados, lagunas aireadas y procesos de filtración biológica. Siguiente. El proceso de lodos activados, aquí lo que yo les decía es el control que voy a tener de una alta concentración de sólidos, ¿sí? O también conocido como lodo o fango, ¿ya? Que esto no es más que la mezcla de la biomasa y un sustrato. En el área de aquí que yo tengo en cambio de lodo activado, yo lo que debo hacer es lo siguiente: mantener este proceso que usted tiene aquí en esta planta, puede ser así, que tengo una repetición rápida. Luego de mi tanque de aireación, yo tengo aquí, miren, este tanque sedimentador o este clarificador, en donde podemos ver cómo se asienta el lodo y luego obviamente lo voy a hacer sacado por bombas. ¿Sí? Siguiente. Bueno, aquí miren, ya tenemos lo que les decía, justo los buscadores, donde podemos ver que son obviamente de acción mecánica y hay diferentes tipos de configuraciones. Esto va a depender del cuerpo de agua que yo tenga. Siguiente, por favor. Bueno, hay otra configuración, miren, por la parte central. ¿Sí? Siguiente, por favor. Más representaciones de lo que es básicamente los burgeadores. Sigue nomás, por favor. Aquí también ya está el área un poco más tratada. O el tiempo que yo voy a tener en lo que es la retención. Tengo eliminación biológica de materia orgánica y estos son los días en los que yo
tengo ese contenido de materia, en donde el menor obviamente va a ser de 3 a 5 días y el mayor de 10 a 50 días. Como pueden ver en el último, es de donde yo tengo mayor índice o más. El siguiente, por favor. Ya, entonces, por lo tanto, yo tengo las lagunas áreas. Les decía entonces, perdón, allá, ahí, ya. Bueno, les decía en cambio aquí lo que es el tratamiento aeróbico va a ser en cambio por 3, nodos, perdón, algunas areadas, ésicas. Perfecto. Siga, por favor. Ya, en el tratamiento biológico anaeróbico, en cambio, no es necesaria la areación y los costos operativos básicamente van a ser menores a los costos de mantenimiento. ¿Sí? Ya. Siguiente, por favor. Las tecnologías que yo voy a hacer, en cambio, en este proceso son también 3. Lagunas de estabilización, filtros anaeróbicos de flujo descendente, reactores anaeróbicos de flujo ascendente. ¿Sí? Aquí tenemos lo que es una laguna de estabilización. ¿Sí? Podemos ver cómo está ubicada o configurada, miren aquí. Bueno, aquí puede ser de dos tipos igual, mediante lo que es obra de ingeniería civil o tal vez realizándole con 2 canales o paredes, sí, pero obviamente que tengan la debida precaución, porque si no con el tiempo no le va a servir. Obviamente deberá tener tal vez una permeabilidad y en la otra, en cambio, ya como es de hormigón, no tendría ese problema, por ese lado. Ya. Aquí, en cambio, las lagunas de estabilización pueden ser de 2 tipos, anaeróbicas y facultativas, ¿sí? Las anaeróbicas, síganle, por favor. Ay, bueno, por honor al tiempo me dicen igual que ya. Las anaeróbicas, básicamente, aquí es una laguna que va a ser más pequeña que la aeróbica y va a ser comparativamente con una laguna facultativa, ¿ya? En este caso va a recibir cargas de materia orgánica. Las facultativas en cuanto, bueno, en este tipo de lagunas de estabilización lo que yo tengo son que son mucho mayores o más grandes que las anaeróbicas, pero de menor profundidad. Esta es una configuración o básicamente cómo es la laguna facultativa. Como pueden ver aquí en cambio viene lo que es mi cuerpo, ¿no es cierto? Obviamente va a estar al aire y aquí es donde se da la zona microbiana o el agente microbiano, ¿sí? Tengo bacterias anaeróbicas, tengo una capa de lodos y por acción de la luz solar, pues miren cómo se va transformando. O bueno, aquí está en mis cosas también lo que son reacciones químicas, ¿no? Y aquí es la combinación o la configuración. Miren, por ejemplo, tengo primero la laguna anaerobia, la facultativa. Bueno, esta de maduración es otro tipo de laguna igual, que me permite lo que es mayor tiempo de retención y que, bueno, pueden estar configuradas de las 3 maneras o solo de las 2 maneras. Esto dependerá igual del tipo de planta que yo tenga. ¿Ya? Aquí también tenemos los reactores anaeróbicos de flujo ascendente. Bueno, por honor al tiempo vamos a hacer lo siguiente, donde dice que básicamente yo tengo 4 tipos que son los más importantes. Tengo en diferentes configuraciones como manto de lodos, lecho expandido, lecho fluidizado y filtro anaeróbico. Conocido también como FAFA, en donde es el más conocido, ¿sí? Y también tenemos otros tipos de sistemas naturales. En este caso, miren, yo puedo construir o hacer un humedal. En este caso, miren, es un humedal artificial, que no es más que aquí la llegada de mi cuerpo de agua y con diferentes tipos de plantas que me permiten a mí también depurar cierto tipo de contaminantes.
Tratamiento avanzado o también llamado ya tratamiento terciario. Este es el último tratamiento que nosotros vamos a hacer para que mi agua ya obviamente tenga una mayor calidad. Luego de haber removido algunos nutrientes, algunos contaminantes, lo que me voy a encargar yo ahora, en cambio, es de dos cosas básicas: la remoción de nutrientes y la desinfección por cloro. ¿Sí? Sigue, por favor, eso ya lo dije. En este tipo de aguas residuales nosotros vamos a tener los químicos que les había dicho, como son el nitrógeno y el fósforo, o nutrientes mejor conocidos. Estos elementos son esenciales para que las plantas puedan crecer. Los procesos de eliminación de nutrientes son más complejos que los de la eliminación de la materia orgánica. Por tanto, la eliminación del nitrógeno como para el fósforo son necesarias la combinación de al menos dos etapas. Yo puedo combinar la etapa aerobia y la anóxica para el caso de nitrógeno, y para el caso de fósforo yo puedo mezclar en cambio lo que es la anaerobia y la aerobia, ¿ya? En este caso los procesos de eliminación simultánea para ambos nutrientes van a requerir de al menos tres etapas: la anaerobia, aerobia y anóxica. ¿Ya? El fósforo, bueno, ustedes saben, es un contaminante que va a estar presente en lo que es aguas residuales sí o sí, por múltiples razones. Primero, o sea, tiene que ser eliminado, perdón, por múltiples razones. Para reducir el oxígeno disuelto. Luego tenemos que también, por obvias razones, a la salud, y es tóxico para mi sistema acuático. Siguiente, por favor. En conjunto con el fósforo, bueno, estos son responsables del crecimiento desmesurado de organismos fotosintéticos. Por eso aquí es importante haber dicho lo que es la eutrofización. De hecho, de ahí viene. Bueno, aquí viene ya el proceso de lo que es la eliminación de ellos, y tengo yo factores. ¿Cómo puedo controlar? Entre ellos los factores que van a estar eliminando la biología del nitrógeno es la temperatura, la concentración, el pH, la relación y la concentración de nitratos. Para yo poder eliminar mi nitrato tengo que tener presente que el nitrógeno se encuentra de forma amoniacal. Su transformación y eliminación biológica van a incluir generalmente una primera fase de nitrificación, que no es más que la presencia del nitrógeno amoniacal cuando se va a ser oxidado a nitratos, o transformado, mejor dicho, a nitratos, seguida de una segunda fase de desnitrificación, y en donde obviamente los nitratos son reducidos a nitrógenos de tipo gas, o N2. Siguiente, por favor. Bueno, los factores aquí que me van a permitir a mí controlar este tipo de nitrificación, yo voy a necesitar de ley, sí, lo que son coagulantes, ¿sí? En donde aquí básicamente lo que me ayuda es a asentar, obviamente, los diferentes tipos de sólidos que yo tenga. En la nitrificación y la nitrificación simultánea voy a tener que tener, obviamente, en condiciones aerobias y anóxicas, y no van a estar dadas por reactores diferentes, ¿no es cierto?, sino por una aireación secuencial que va a estar dentro de mi mismo reactor, ¿ya? Entonces, en este caso, puede llevarse a cabo en un mismo cultivo biológico o en diferentes. Esto hace que las variantes de los esquemas o los procesos se puedan agrupar en función del número de cultivos. Eso yo lo puedo hacer tranquilamente. Como decía, bueno, ya en este caso, los coagulantes va a ser para que los fosfatos sean precipitados con adición puede ser de cal o de componentes que tengan aluminios o hierros. A estos se los conoce como coagulantes, ¿sí? Ya. Los factores, en cambio, que van a permitir controlar la eliminación del fósforo son el pH, la temperatura y el tiempo de retención celular. En la temperatura, las variables de temperatura van a estar entre 20 a menos 35 grados, van a afectar obviamente a comunidades microbianas. Es importante mantener una temperatura por debajo de los 30 grados Celsius, ya que esto le proporcionará ciertas ventajas en el metabolismo y obviamente va a contribuir a la inhibición del crecimiento del mismo. Ya. Bueno, en el sistema, en cambio, de cloración, el cloro es sabido que por sus múltiples formas siempre ha sido usado durante mucho tiempo por propósitos de sanitización del agua, ¿sí?, o eliminación de ciertos agentes, como por ejemplo pues, virus, bacterias, protozoos, etc. Ya, la cloración de aguas residuales es un método de desinfección con cloro utilizado en los tratamientos de aguas residuales y potables. ¿Cuáles son los objetivos de estos? Evitar la transmisión de enfermedades y evitar el desarrollo de algas microscópicas que básicamente bajen la calidad del agua. En algunos estudios se tiene que cuando el pH desciende de 7,5, la cantidad de hipoclorito necesita para desinfectar en un agua va a ser mucho menor que para valores de pH superiores a 7,5.
Por lo tanto, el cloro es más eficaz en medio ácido que en medio básico o alcalino. Esto es debido a que su efecto bactericida es mayor cuando se encuentra en forma de hipocloroso. Otro aspecto a destacar es que el uso del cloro como desinfectante es el tiempo de contacto en el agua. Su efecto aumentará con el tiempo de contacto entre el agua y el cloro, y un tiempo de contacto pequeño se puede compensar con el empleo de una mayor dosis de este mismo reactivo. Siguiente, por favor. Bueno, el tiempo de contacto suele oscilar entre 20 y 30 minutos con un caudal promedio, pero no debe ser menor a 15 minutos, eso sí, mucho ojo. Y mi velocidad en el canal debe ser aproximado entre 2 a 4 metros por minuto. Con eso yo evito posibles sedimentaciones de sólidos en el fondo. Por ejemplo, miren, un ejemplo de dosificación para un efluente sin nitrificación sería, y sin filtrado, sería con un contenido de menos de 10 miligramos por litro en demanda bioquímica de oxígeno, y en sólidos suspendidos totales sería de 4 a 6 miligramos por cada litro de cloro. Con un tiempo de contacto de 20 minutos, y con esto puedo llegar a menos de 2.000 coliformes fecales. Esto sería para el efecto de eliminar lo que son coliformes fecales, ¿no? Siguiente. Bueno, ventajas y desventajas. En este caso bueno, antes de tocar este tema aquí también, es importante tener que la cloración es una tecnología bien establecida, ¿sí? Por eso obviamente no va a tener problemas. En la actualidad la cloración es más eficiente en términos de costo que la radiación UV, porque la radiación UV también es otro tipo que me ayuda a eliminar. ¿Ya? El cloro residual que permanece en el efluente del agua residual puede prolongar el efecto de desinfección aún después del tratamiento inicial, y puede ser medido para evaluar su efectividad. ¿Ya? Y bueno, como desventajas, el cloro residual, aun cuando se encuentra a bajas concentraciones, es tóxico. ¿Sí? Es tóxico a los organismos acuáticos, obviamente. Por ello puede requerirse de descloración. Entonces, miren, ya aumenta los costos. Todas las formas de cloro son muy corrosivas y tóxicas. Como consecuencia, el almacenamiento, el transporte y el manejo presentan riesgos, entonces cuya prevención requiere normas más exigentes para esto. El cloro también, otra principal desventaja es que oxida cierto tipo de materiales orgánicos del agua y me genera compuestos más peligrosos, como los famosos metano trihalogenados o los famosos MTHs. Listo. Ya. Síganme, eso ya lo había mencionado. Sí, todo eso lo mencioné. Ya. Listo. Y para terminar con esto, pues, antes de decidir si el cloro reúne las condiciones para su uso por parte de una municipalidad, es necesario entender que las ventajas y desventajas de este producto básicamente es por costos, ¿sí? Y se desconocen los efectos a largo plazo de la descarga de compuestos de la descloración al medio ambiente en bajas concentraciones. Y algunas especies parasitarias han demostrado cierto tipo de resistencia a dosis bajas de cloro. Me parece que también que el cloro residual va a ser muy inestable en presencia de altas concentraciones de materiales con demanda de cloro. ¿Sí? Eso sería entonces de lo que es la desinfección por cloro. Como les decía, obviamente hay más tratamientos, esto dependerá para qué va a ser utilizado el agua o mi carga que tengo como final. Será tal vez para uso recreativo, será para regalo en áreas verdes, será tal vez para uso agrícola, ¿sí? O será para simplemente desembocar y que vuelva a su cauce. Ojo, obviamente esto no es para consumo humano, porque la tabla de agua potable para consumo humano requiere de mayores índices de calidad o mayores índices de agentes metálicos y no metálicos como sales, entonces por lo tanto no lo podemos ocupar. Eso es todo lo que yo les podía compartir. Sé que algunos momentos fui muy rápido, pero bueno, son las reuniones bibliográficas, si ustedes gustan, y en honor al tiempo, porque igual me decían que tenía que hacerlo de manera apresurada. Sin embargo, como les digo, les hago la cordial invitación al curso que estaremos impartiendo. Me parece que va a ser realizado en 15 días en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Químicos y Ambientales de Pichincha. Y bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor. Alex, sí, yo tengo una pregunta.
¿Cuál es de las industrias la industria que es más costoso poder hacer el tratamiento de agua para devolverle al cauce, ¿no? O sea, para que ya el efluente salga lo más limpio posible para que retorne al río, a la sequía y al mar. ¿Cuál es la industria que más le cuesta en el tratamiento de agua? Ya, bueno, le voy a contestar con diferentes tipos de parámetros, porque en lo personal yo creo que sería bueno, y también por fuentes bibliográficas que serían de industria minera, debido a que tiene altos metales pesados o índices de metales pesados. Por ejemplo, alguna vez habían dicho que había encontrado lo que es lantano. Entonces, también lo que era mercurio. Entonces es muy difícil remover ese tipo de contaminantes, ¿sí? Necesitaría incluso una configuración más extrema para poder realizarlo. Eso. Y bueno, y la industria hidrocarburífera también. Sin embargo, como le digo, sí existen en la actualidad algunos agentes químicos que me ayudan a remover con mayor eficiencia el petróleo. Entonces, pudiéramos decir que las plantas de alimentos son las que menos pueden contaminar. O sea, más fácil de hacer un tratamiento de aguas residuales. Las plantas de, a ver, la industria alimenticia, o sea, ¿esa se refiere? Sí, a la industria alimentaria, sí. Procesadoras de leche. Sí. Bueno. Considerando igual aquí, claro, que como los agentes que tienen son de manera orgánica, incluso ahí me ayudará a realizar procesos, por ejemplo, en lo que es la nitrificación. Sí, se podría considerar que es un poco más fácil, por así decirlo, pero esto, insisto, también se requería de muchos parámetros, ¿no? Cuando analicemos el agua, por ejemplo, ver si tal vez por ahí hubo algún agente contaminante de algún metal o de algún agente bactericida, ¿ya? Tal vez por las heces de los animales mismos. Por ejemplo, la industria avícola y lo que es porcina, se ve que también hay altos índices de contaminación, porque tienen bacterias, protozoos, heces fecales, entonces eso también, si no se lo trata bien, va a seguir su cauce. Ok. Gracias, David. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien. Alex, Alex, yo te quería preguntar, hablando de la parte alimenticia, y qué bueno que está aquí el compañero Ángel Brito. Por ejemplo, con esa, no sé si ustedes han pasado por Machachi, en la parte que está el caballito, siempre hay un olor fuerte ahí, que proviene de la planta bueno, no sé si tienen planta siquiera. Eso me va a ayudar el compañero Ángel Brito, que era funcionario municipal. Es el agua que es de tratamiento del brócoli, ¿no? Que tiene un color verdoso y un olor terrible. Entonces, es muy difícil tratar esa agua, muy costosa para los dueños de las plantas, o más bien es de descuido, yo qué sé. ¿Has tenido alguna experiencia en eso? Y no sé, le invitaría al compañero Brito que hable un poquito de eso, porque él sabe también de eso. Gracias, Alex. Ya, sí, muchas gracias, igual a usted. Ángel, ¿estás, Angelito? A ver, sí, algo sí podría comentar. ¿Sí me Gracias, escuchan? Ángel. Sí, te escuchamos, claro. Ya, o sea, verá, de lo que yo conozco, o sea, sí tienen una planta de tratamiento, o sea, pero no es eficiente, o sea, el problema es que no hacen mantenimiento. O sea, ellos para el olor que sale de lavado del brócoli, es un olor bien fuerte, ¿no? Entonces, lo que estaban haciendo es haciendo pasar por carbón activado, y eso le ayuda a bajar el olor. Pero creo que pasa que enseguida o sea, ya dejaba de funcionar el carbono, entonces no hacían el mantenimiento respectivo, entonces eso tenían ese problema. Y también descuido de la empresa, ¿no? Eso podría comentarles. Sino que, ¿qué tratamiento ustedes sugieren, ingeniero? Muy buenas noches. Israel Moreno les saluda, ingeniero en petroquímica. Tal vez pudiera intervenir y aclarar un poco esta duda.
Claro que sí. Sí, ¿cómo están? Bueno, les comento un poco mi actividad laboral, ¿no? Ingeniero en petroquímica de profesión y actualmente me desempeño como empresario libre, independiente. Entonces, yo tengo una empresa de tratamiento de aguas residuales. Tengo ya 8 años en la empresa. De funcionamiento tenemos diseños ya estables y funcionales en la empresa Halliburton, también en la municipalidad del Coca. Y tenemos también proyectos en esto del agua potable. Con respecto a la pregunta que acaba de comentarme, el principal problema que se puede presentar, colores en las diferentes industrias, en este caso la industria del brócoli, es principalmente por el mal manejo y un incorrecto planteamiento del tren de remoción. Principalmente el olor. Una buena planta de tratamiento residual, independientemente de qué industria pertenezca, no debe tener olor en las etapas finales. Puede ser por distintos eh, por características, puede decirse que, como ya lo mencionaron, no puede ser que el operario esté se manejando correctamente, no puede ser que también las líneas, los trenes de tratamiento no estén funcionando, no hay un adecuado limpieza de todas las etapas. Puedo decirle que el uso de filtros de carbón activado únicamente los podemos utilizar o más común se los encuentra en las plantas de tratamiento de agua potable, que por lo general son características organolépticas. Eliminan olores, se retienen partículas que producen el olor. No he tenido la oportunidad de visitar este tipo de industrias, específicamente la del brócoli, pero yo me atrevería a decir que les faltaría una etapa biológica para poder eliminar este tipo de olores, porque por lo general se dan por descomposición. Eso sería todo. Gracias, Israel. Bueno, compañeros, ¿alguna otra pregunta? Bueno. Bueno, Alex, la verdad que muy interesante tu charla. Compañero Lucas, también ha seguido muy de cerca la presentación. Claro que sí, por supuesto. Y hemos tenido la oportunidad de conocer todo en forma amplia, no muy específicamente, pero sabemos que todas las aguas se pueden tratar. Así es. En la parte de la industria, generalmente las empresas tratan de maximizar su utilidad y a veces descuidan el tratamiento de aguas. Por eso es importante verdaderos controles de parte de la entidad correspondiente para que cumplan con las normas, ¿no? Me parece interesante lo que están haciendo en el municipio de Coca, lo que están haciendo con Halliburton también. Pero acá en la misma provincia de Pichincha, donde está ubicado el colegio, estamos ubicados todos como un derecho territorial, podemos empezar a trabajar con los municipios de los cantones. Ya se están haciendo los respectivos acercamientos con los nuevos alcaldes. Para ver los convenios con los colegios. Solo comentarles a manera general, ustedes que son nuevos, el colegio tuvo con el municipio de Quito un acercamiento y de ahí nos pidieron una terna para una ingeniera ambiental y está trabajando todavía ahí como gerente de ENGIR. Entonces la idea es que el colegio sea parte de ese apoyo técnico
a las diferentes instituciones de los GATS, cantonales, provinciales y parroquiales, ¿por qué no? Entonces hay que trabajar en eso. El colegio se compromete. Tienes una pregunta que dice, para tratamiento de aguas residuales domésticas, ¿cuál método recomendarían? El compañero Luis Pasquel. Alex. Sí, ya le estoy leyendo. Para el tratamiento de aguas residuales domésticas, ¿cuál método recomendaría? Ya. A ver, déjame ver si, no sé si podemos regresar aquí a las diapositivas o rápidamente. Bueno, para lo que es el tratamiento de aguas residuales domésticas, en la actualidad existen dos métodos, ¿cierto? La primera, que yo básicamente puedo utilizar una planta de tratamiento convencional, o si no, también una nueva tecnología, que no sé si han escuchado ustedes del Flow Vertical Labyrinth, que es una mezcla, por así decirlo, de los reactores que tenemos, pero de manera simplificada. Son conocidos también como reactores verticales de manera circular, en donde ahí no utilizan, en cambio, lo que es demasiada, digamos, de infraestructura, ¿ya? Pero eso también obviamente será recomendado para el caudal que yo tenga, ¿sí? Pero si básicamente, como son aguas residuales domésticas, tenemos que son del uso del aseo, de platos, pues sería un tratamiento convencional, se lo puede decir, ¿ya? Aquí tengo otra, dice, ¿hay alguna normativa para el uso del cloro de aguas residuales? Claro. Sí, hay una normativa en donde obviamente yo tengo la dosificación de cloro, se llama. También tengo un documento, si gustan les puedo enviar, en donde está ahí básicamente como un manual en el cual me va diciendo los parámetros, que usualmente también se lo hace por goteo o por cierto tipo de tiempo y dependiendo igual de la velocidad del caudal al que yo esté. Bueno, me imagino que es como la dosificación de cloro en las plantas de agua potable, ¿no? Sí, exacto. Y exacto, aquí, justo mismo por esa misma razón existe una norma, porque si yo, como les decía, una de las principales desventajas del cloro es tener cloro residual, ¿ya? Entonces, también el nivel total de sólidos disueltos que va a incrementar el agua del afluente, ¿ya? Como otra también serían los sólidos suspendidos, sí, en efecto, porque con el tiempo, si es que yo tengo demasiado cloro, lo que puedo hacer es una formación de cloramidas, eso sí es verdad, ¿sí? Bueno, eso me hubiese gustado también compartir, pero como decía, con honor al tiempo, en cambio el curso es de 40 horas. En el curso abarcaremos ya especificaciones más a fondo. Sé que me faltó hablar de los filtros, de los tipos de filtros, de más máquinas, de lodos activados. Igual quisiera haberme expandido un poco más, pero ese es un tema demasiado largo. Así también sé que también me faltó de lo que es la eliminación simultánea. Entonces, y como les decía también de los tipos de reactores también, sí. Pero fue de una manera muy sintetizada, resumida. Ok, compañeros, gracias a Marina por sus preguntas. Ya les envío, si gustan, el manual que les digo, o para que lo tengan igual en cuenta. Y bueno, podemos, esta conferencia queda en la página del colegio y pueden acceder a ella, a la página web con facilidad. Y no se olviden, o sea, este curso que va a haber es súper importante. El tratamiento del agua cada vez se hace más necesario y exige más control y más conciencia, ¿no? Especialmente de los ingenieros químicos. Entonces, y los dueños de las industrias, por supuesto. Entonces es importante que asistamos a este curso, los compañeros que son socios del colegio, para tener un trato especial. Y lo más importante es que este curso es avalado por el Colegio de Ingenieros Químicos Ambientales y Petroquímicos, ¿no? Porque pueden existir muchos cursos, pero no son avalados por el colegio, ¿no?
Estos de los avalados por el colegio tienen una validez importante porque nosotros somos una agrupación que estamos legalmente constituidos. Entonces eso hace que esto tenga una validez. Además, en el colegio existe un grupo de compañeros que analizan el curso y por eso se autoriza para que se lo dé. Entonces, compañeros, a seguir conectados con el colegio. Aquellos compañeros que todavía no se han afiliado pueden hacerlo. En pantalla están el teléfono del colegio. Igual lo pueden hacer a través de la página web. Y los que ya son afiliados y todavía no han hecho su contribución anual, también estamos esperando. Ok, compañeros, les envío un abrazo. Bienvenidos a los ingenieros petroquímicos y nos vemos el próximo martes. Gracias, compañero Lucas, vicepresidente del colegio. Gracias a todos por su presencia y estamos a las órdenes siempre. Un abrazo. Muchas gracias igual a todos. a ustedes. Muchas Gracias, Alex. Gracias, por la Israel. presentación. A todos. Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Y pues espero vernos en futuras charlas o conferencias también, o en algún tipo de trabajo que tengamos en común. Una vez más, muchas gracias y de la misma manera invito a todos mis amigos y colegas de mi profesión, como son ingenieros petroquímicos y petroquímicos, a que nos unamos y fortalezcamos lo que son profesionalismo. Eso nada más, estimado ingeniero Luis, estimado ingeniero Lucas, muy amable. Muchas gracias, les agradezco muchísimo. Ha sido un gusto. Buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches, compañeros. Gracias, ingeniero. Que pase bien.